Capítulo 12. Dios me da un hijo y muchos hermanos. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden. 2 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 15. Después que me llevaron de vuelta a la celda, los guardias me golpearon, y me gritaron: ¿Cómo te atreves a hablar, y a comer hoy después que te negaste a hacerlo por tanto tiempo? Te voy a desollar vivo. Espera y verás. Salió de la celda dando un gran portazo a la puerta de hierro. El líder de la celda me insultó: Eres un mentiroso. Fingías estar a punto de morir cada día. Yo me encuentro bien en la cárcel, a pesar de haber matado y violado a mujeres. Viniste a la prisión por creer en Jesús, y estás muriendo como un perro enfermo. Otro de los prisioneros era musulmán. Me dijo gruñendo: ¿Cómo te atreves a predicar a Jesús en contra de las leyes de nuestra nación? Mereces que te maten. La ley celestial juzgará a cerdos como tú. Todos los prisioneros sabían que yo estaba muy débil, y necesitaba que me llevaran a todas partes. No me habían oído decir ni una sola palabra durante muchas semanas, pero cuando oí estos insultos, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Me puse de pie, para el asombro de muchos, y proclamé en voz alta: Compañeros de prisión, tengo para ustedes un mensaje del Señor. Por favor, escuchen con atención. Todos quedaron asombrados de que me pudiera parar y hablar con aquel poder y autoridad. Yo era solo un saco de huesos. Habían estado apostando sobre cuándo moriría, pero ahora estaba allí ante ellos, hablando con voz fuerte. Les dije: Amigos, Dios me envió aquí especialmente por el bien de ustedes. Desde el primer día que entré aquí, les dije que era un pastor que cree en Jesús. La primera noche, les canté un himno, y les hablé de la salvación por medio de Jesucristo. Todos me han observado de cerca, y saben que no he comido ni un grano de arroz, ni he bebido una gota de agua durante 74 días. Les pregunto: ¿Quién ha visto alguna vez, en más de varios miles de años de historia, alguien hacer esto durante 74 días, y vivir? ¿No se dan cuenta que este milagro es una demostración del gran poder de Dios, y su protección sobre mí? Ahora, mi Señor me ha permitido pararme delante de ustedes para decirles que Jesús es el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se atreven a seguir pecando y haciendo cosas malas? Amigos, ¿cómo van a escapar del infierno cuando llegue el día del juicio? Solo Jesús puede perdonarlos. En este día el Señor tiene misericordia de ustedes, y les brinda una oportunidad para que se arrepientan y reciban el perdón de sus pecados. Todos ustedes deben arrodillarse ante Jesucristo, confesar sus pecados, y pedirle a Dios que los perdone. ¿De qué otra forma escaparán del castigo del infierno? Después que dije esto, fue como si cayera una bomba sobre los hombres. No sabían qué decir. El líder de la celda fue el primero en caer de rodillas. Clamó diciendo: Yun, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los otros prisioneros también se arrodillaron, incluyendo al musulmán. También preguntaron: ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? Cada uno de estos hombres tan endurecidos por el pecado, recibió al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados con muchas lágrimas. También se sintieron culpables por la forma en que me trataron. Les perdoné de la misma manera que José perdonó a sus hermanos. Les animé diciéndoles: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis capítulo 50 versículo 20. Debido a que no teníamos a nuestra disposición mucha agua para bautizarlos, usé unas pocas gotas para bautizar a cada uno de ellos. Uno de los guardias de la prisión que estaba fuera en el pasillo oyó la conmoción, y corrió a la puerta. Se quedó clavado al suelo por varios minutos, sin decir ni una sola palabra, asombrado por completo de lo que veía.
toda la atmósfera de la celda se transformó de forma drástica. Esos hombres endurecidos por el pecado, tenían ahora corazones tiernos. Su lenguaje y comportamiento cambiaron por completo. Antes, reinaban el odio y el egoísmo en la celda número 2. Ahora reinaban el gozo y la paz. Durante días, estos hombres iban de un lado a otro con lágrimas en sus ojos, maravillados de cómo el Señor había derramado su misericordia sobre ellos. Cuando les permitían salir al patio, aprovechaban cada oportunidad que se les presentaba para hablar del Evangelio con los prisioneros de otras celdas. De esta manera, el Evangelio se extendió por toda la prisión y muchos se arrepintieron, y creyeron en el Señor. Por la gracia de Dios, ahora me dio una nueva tarea: discipular a los nuevos creyentes en la prisión. Por este tiempo, le llegó al hermano Fu el día de salir libre de la prisión. Escribí un mensaje en un trozo de papel de baño, y le pedí que se lo entregara a Adeline. La desafié. Lo que te está pasando es el camino de la cruz. Dedícate de verdad tu vida a Jesucristo. Permanecerás fiel al Señor. También le escribí un poema. Nuestros cuerpos se vuelven cada vez más viejos y débiles. Nuestros amigos y familiares son cada vez menos. El camino por el que vamos nos resulta cada vez más difícil. Pero tú debieras obedecer de todo corazón a la voluntad del Señor, porque eres su hija amada. Después de nuestra boda, Delin y yo pensamos tener un hijo, pero en ese tiempo la policía pegaba carteles con mi foto y mi nombre por todas partes. Así que no tuvimos la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos. En una ocasión antes de mi arresto, pude ir a casa sin que nadie se diera cuenta, y mi esposa concibió durante esa visita. Poco después me arrestaron. Una noche en mi celda, recibí un mensaje claro del Señor. Vi a mi esposa feliz, y sosteniendo en sus brazos a un niño. Se me acercó y me preguntó con amabilidad: ¿qué nombre le pondremos a nuestro hijo? En mi sueño, tomé al bebé en mis brazos y enseguida, me vino a la mente un pasaje de las Escrituras, cuando Abraham le puso a su hijo el nombre de Isaac. En el sueño, le dije a mi esposa: se llamará Isaac. Ella sonrió y gozosa, se llevó al niño. Cuando desperté, no pude dormir de nuevo. Seguí pensando en lo que acababa de ver. A la mañana siguiente, el 19 de abril de 1984, mi familia vino a la prisión para darme la buena noticia. Un guardia me habló con franqueza. Jun, su esposa, ha dado a luz a un niño. En unos días su familia va a tener una celebración. Aquí tiene un papel y un bolígrafo. Su esposa quiere que le ponga el nombre al niño. Me acordé enseguida del sueño en la noche anterior. Le di las gracias al guardia, y escribí: se llamará Isaac. Luego, escribí las siguientes palabras para mi hijo. A mi querido hijo Isaac. Cuando naciste, tu padre estaba en prisión por causa del nombre de Jesucristo. Hijo, no sé si viviré para conocerte. Los padres desean el éxito de sus hijos, pero tu padre solo desea que tú sigas y ames al Señor Jesús. Isaac, siempre confía y obedece al Señor, y crecerás para ser un hombre de Dios. Tu papá. El guardia de la prisión examinó la nota, y dijo: aquí no hay nada relacionado con su caso. Así que tomó el papel y el bolígrafo y entregó el mensaje a mi familia. Delin, esposa de Jun. Al poco tiempo de nuestra impresionante visita a Jun en la prisión, di a luz a nuestro hijo. Esto fue en sí mismo un auténtico milagro. La partera que me ayudó a dar a luz a Isaac dijo que esa era la primera vez que había visto a una mujer dar a luz sin dolor. No miento al decir que no sentí ningún dolor. Fue un don de la gracia de Dios. Unos días antes del alumbramiento, me dijeron que fuera al hospital y tuviera un aborto. Los de la Comisión Estatal de Planificación Familiar del gobierno me dijeron: su esposo nunca va a salir de la prisión. Piense en usted, y no permita que este niño venga a este mundo. Me ordenaron que regresara al cabo de unos días, para que me facilitaran un aborto. Me quedé horrorizada. No estaba dispuesta a consentir en un aborto, por supuesto,
pero si no volvía a la clínica, me buscarían, y me obligarían a abortar a mi bebé. Hablé de lo ocurrido con mi madre, y con los hermanos y hermanas cristianos. Ellos oraron con fervor, y le pidieron a Dios que me ayudara en mi situación. El Señor respondió sus oraciones. De repente, di a luz 2 meses antes de que el gobierno tuviera oportunidad de hacerme abortar. Cuando los de la Comisión Estatal de Planificación Familiar vinieron a verme para saber por qué no había acudido a la cita en la clínica, allí estaba yo, sentada en una silla, y sosteniendo en mis brazos a mi hijo. Ya no había nada que pudieran hacer. Envié una nota a la prisión, notificando a Jun el nacimiento de nuestro hijo. Él me escribió de vuelta. Se llamará Isaac. El Señor le había mostrado en un sueño cuál sería el nombre de nuestro bebé. Este tiempo fue muy difícil. Enfrentábamos una pobreza extrema. La policía vino a nuestra casa y confiscó todo lo que pudiera ser de valor. Cazuelas, ollas, sartenes, muebles, e incluso nuestras ropas. A la madre de Jun, y a mí, no nos quedó otra opción que la de trabajar en los campos. De no hacerlo así, nos habríamos muerto de hambre. Ella ya tenía 60 años, pero se conservaba fuerte, y con buena salud. Solo una semana antes de que diera a luz a Isaac, unos bondadosos hermanos y hermanas viajaron más de 100 kilómetros para ayudarnos a mi suegra y a mí a trabajar en los campos. En nuestra zona solo unas pocas mujeres mayores trabajaban fuera de la casa. Era tarea propia de los jóvenes y fuertes. Sin embargo, cuando estos ayudantes visitaron mi hogar, vieron a la madre de Jun trabajando en los campos todos los días, soportando la carga. Esos amigos nos recogieron el trigo y lo ataron en gavillas. Luego lo dejaron a los lados del camino, en vez de llevarlo a nuestro almacén. Después que se fueron, se formó una tormenta, así que la madre de Jun echó a correr para recoger el trigo antes de que llegara la lluvia. Mientras tronaba la gran carreta de madera donde ponía el trigo, la madre de Jun se volcó y cayó sobre ella. Uno de sus brazos y una de sus piernas quedaron atrapados bajo el peso de la carga. Quedó allí atrapada en un surco debajo por bastante tiempo, empapada con la lluvia que caía. Yo estaba dentro con mi hijo recién nacido, sin enterarme de lo sucedido. A la madre de Jun se le fracturó un brazo, y se le magulló bastante un muslo. Eso fue un completo desastre. Ya no podía con más. Mi esposo estaba en la prisión. La mayoría de nuestros amigos y familiares nos habían olvidado. Estaba ocupada con toda la tarea de un hijo recién nacido, y ahora, la madre de Jun había quedado malherida. Un día me mareé, y me desmayé en el campo por agotamiento excesivo. Después de un largo rato recuperé el sentido, y empecé a llorar al darme cuenta de que mi propia familia me había repudiado, y mi cuñada y mis vecinos me habían insultado. Elevé mis ojos al cielo, y empecé a cantar el Salmo 123. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos, y mucho el menosprecio de los orgullosos. Jun. Durante este tiempo de persecución, nos metieron en prisión a 9 colaboradores de nuestra iglesia, ¿y a mí? Entraron en las casas de muchas familias cristianas para registrarlas y las multaron por tener Biblias y otros materiales cristianos. Muchos creyentes estaban atemorizados, pero el Espíritu Santo calmó sus temores y dio nueva dirección a la iglesia. Una fresca brisa de avivamiento sopló bien fuerte. Las reuniones de oración duraban toda la noche y muchas almas somnolientas despertaron. Las señales y los prodigios serán comunes. Muchos llevaban a los enfermos a las iglesias en casa, y se sanaban. Los que padecían de enfermedades mentales, o estaban poseídos de demonios encontraron completa sanidad y liberación en el nombre de Jesús.
Los cristianos que estábamos todavía en prisión, descubrimos que el testimonio era más poderoso debido a las fervientes oraciones que muchos hacían por nosotros. Por consiguiente, un sinnúmero de prisioneros conoció al Señor. Muchos funcionarios del gobierno y miembros del Partido Comunista recibieron a Jesús en ese tiempo. Algunos incluso empezaron a testificar con valor por el Señor. Hay un pueblo llamado el Templo Budista de Hierro, a unos 10 kilómetros de nuestra casa. La hermana sí, vivía en ese lugar. Su esposo, un hombre acaudalado, no era creyente. Es más, adoraba a los ídolos, y no estaba dispuesto a oír el consejo de su esposa de olvidarse de los dioses falsos, y adorar a Jesús. Su hijo sufría de una enfermedad grave que ningún médico podía tratar. Ese hombre rico, que tenía parientes, trabajando en altas posiciones del gobierno, les pidió a los creyentes que fueran a su casa para tener una reunión de oración por su hijo. Docenas de cristianos acudieron. En esa misma noche, el hermano Fon fue en bicicleta a ese pueblo para dar a conocer a los creyentes los resultados de la visita que me hicieron en la prisión. Los cristianos quedaron muy conmovidos al saber de mi ayuno y sufrimiento. Todos clamaron en oración por mí, y se olvidaron de orar por el niño enfermo. El esposo de la hermana sí se quejó. Hoy les he invitado para que vinieran y oraran por mi hijo. ¿Quién es Jun? No comió nada durante 74 días, y todavía está vivo. ¿Cómo es eso posible? Es un dios. Luego les mando a todos. Dejen de llorar por este Jun. Por favor, oren ahora por mi hijo en el nombre de ese Jesús en el que confía Jun. Si ese Jesús ayuda a mi hijo, usaré los contactos en el gobierno para ayudarle a salir de la prisión. Para su gloria, Dios escuchó las oraciones de esos hermanos. El niño se sanó enseguida esa misma noche. Toda la familia recibió a Jesús. El esposo de la hermana sí movilizó a todo el pueblo para que escucharan el Evangelio y la mayoría de sus habitantes entregaron sus vidas a Dios. Más tarde, cuando me soltaron de la prisión visité ese pueblo, y escuché esta historia de la boca de las personas que lo vivieron. Un día la hermana sí, le dijo a su esposo. Me enteré que la esposa de Jun dio a luz hoy. ¿Por qué no visitas a esa familia? Pero procura llevarles un regalo. Este es el hijo de Jun, cuyo Dios sanó a nuestro hijo, y salvó tu alma ese mismo día. Llevó muchos regalos para mi familia. Cuando vio por primera vez a mi madre, dijo: Señora, usted no me conoce, pero le traigo estos regalos como expresión de agradecimiento. Ninguno de ustedes me conoce, pero déjenme que les cuente una experiencia. Delin estaba descansando en su cuarto. Cuando oyó a este hombre hablar, se levantó y salió a escucharle. Él contó en detalles todo lo sucedido, cómo el Señor en su misericordia sanó a su hijo, y salvó a la mayoría de las familias en el pueblo. Todos juntos dieron gracias a Dios. Mi familia le suplicó que visitara a sus parientes en el gobierno y consiguiera que yo pudiera recibir noticias del nacimiento de mi hijo. El esposo de sí tenía un primo que trabajaba como guardia armado en la prisión. Era uno de los guardias que había usado la porra eléctrica para torturarme, y que me había arrojado al excremento humano. Este hermano recién convertido fue a ver a su primo, y le dijo: Jun es un familiar mío. Se refería al hermano en Cristo. El Jesús en el que cree Jun es el Dios vivo y verdadero. Sí, dalo y trátalo bien. El guardia se sintió avergonzado de lo que me había hecho. Era un hecho bien conocido en toda la prisión, y también entre los agentes del БСП, que yo había ayunado durante 74 días, sin comer ni beber nada. A partir de ese momento, las cosas mejoraron bastante para mí en la prisión. Dejaron de perseguirme, e incluso me promovieron a ser el líder de mi celda. El nacimiento de Isaac trajo esperanza y gozo para mi familia, y trajo la luz del sol a nuestras vidas en medio de un año muy oscuro.